Bueno, pues iniciaremos con nuestra charla y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro presidente, el doctor Iker Asistencia. Iker, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás, Winnie? ¿Me escuchas ahí? Te ¿Todo escucho bien? perfecto, te oyes bien, te ves bien. Más o menos. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos y también espero que hayan notado la participación de nuestros socios comerciales. Tratamos de que fuera un poco más ágil. Los mensajes nos gustaron mucho, fueron mucho más directos, más enfocados hacia no tan técnico y más utilizables para nosotros como directores de hospitales. Bueno, pues entrando al tema que nos atañe el día de hoy, primero quiero presentar a Esteban Sotomayor. Esteban, por favor, si estás por ahí para que prendas tu cámara. Y mientras les platico, Esteban tiene un MBA y una doble licenciatura en Administración y Marketing. Y además fue nombrado como Emerging Leader por parte de la Veterinary Hospital Managers Association y también tiene una certificación por el Veterinary Practice Manager y también una certificación por el Veterinary Business Leader. Entonces, perdón, tiene muchas credenciales, experiencia y bueno, hemos estado colaborando mucho con Esteban, estuvo con nosotros en Master Series el año pasado y pues realmente estamos muy contentos de que nos acompañes hoy, Esteban. No sé si ya estás por ahí. Sí, amigo, estoy aquí. Muchísimas gracias primero por Bueno, esta gran invitación. espero que no se me ha olvidado nada de lo más importante, Esteban, pero lo más importante es que realmente eres una persona que nos ha estado apoyando mucho, que tiene una gran disposición por ayudar a todo el mundo, tiene una facilidad para compartir su conocimiento y pues te agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Gracias a ti, Iker, por la invitación, a todo el grupo de Ambet por tenerme aquí otra vez, por tenerme también para estas series, digamos, masterclasses que tuvimos con Ambet. Fue también para mí un honor poder compartir con ustedes y pues ahorita también poder compartir un tiempito más de hablar de rentabilidad, que creo que es un tema que a todos nos apasiona. Completamente. Mira, eh, normalmente cada año los hospitales veterinarios tendemos a subir costos y muchas veces cuando comparamos el enero del 2024 con enero del 2025, pues tiene que haber un incremento simplemente por subir costos, ¿no? Obviamente, eso es, por subir precios, perdón. Eh, pero en este caso, el día de hoy, lo que vamos a estar hablando es, aparte de obviamente aumentar volumen, tener más consultas, que normalmente estamos desesperados por tener más consultas, por tener más gente, por recibir a todos, por tener más servicios, por tener, recibir a todo mundo en cualquier casi condición. Y el día de hoy, contigo, vamos a estar tratando de ver cómo hacer que con la misma cantidad de gente obtener mayores ingresos, que sea más rentable, quizás decidir con quiénes sí, con quiénes no. O sea, un poco lo que quiero dar como entrada es no solo es una forma de aumentar el rendimiento, aumentar los costos, los precios, perdón, y aumentar el volumen de trabajo. Hay otras herramientas que hoy vamos a estar platicando, Esteban. Y bueno, te hemos visto en redes sociales muy activo con este tipo de temas, pero antes de entrar en materia, esto, ¿cómo lo ves en términos generales? Bueno, yo creo que le diste al clavo, Iker, en un tema que es súper importante. Todo mundo la primera estrategia que pensamos en rentabilidad es que tengo que atraer más clientes. Y esa no es o no, para mí nunca sería la primera estrategia. Primero me encantaría que nos concentremos de potencializar lo que ya tenemos. Si nosotros ya tenemos un número de clientes ya establecidos que están viniendo, ¿por qué no potencializar primero a esos clientes en cuanto a ventas posibles con ellos antes de pensar en más volumen? Porque claro, lo que muchas veces viene con más volumen es más personal, más espacio físico, más infraestructura y claro, entre más clientes también es
se vuelve un poco más complicado el manejarlos y ahí es donde vienen los problemas de quejas y demás y cómo mantener un estándar de servicio con todos. Entonces, el volumen no necesariamente es la primera estrategia que debemos pensar. Primero debemos de Ujú. estar preparados para poder atender ese volumen. Muy bien. Antes de entrar a la primera herramienta que se llama ticket promedio, me gustaría preguntarles a los que nos están acompañando el día de hoy si saben lo que es el ticket promedio. Sé que lo vamos a responder ahorita en unos cuantos segundos, pero primero si lo han escuchado y dos, si lo están implementando. Si ustedes saben qué es el ticket promedio en sus hospitales para poder saber si lo están empleando. Eh, Antes de entrar ya como tal en esta primera herramienta, eh, quisiéramos que nos ayuden a contestar esto. Nos sirve mucho porque también con esas respuestas podemos indagar un poco más en cómo calcularlo, en cómo sacarlo, etcétera. Nos están contestando el doctor Francisco que sí, Joa que sí. Entonces, bueno, qué bueno que lo están sabiendo hacer. Pero bueno, en términos generales, Esteban, ticket promedio, ¿cómo lo calculo en mi clínica? ¿Cómo sé cuál es el ticket promedio del día de hoy y así irme por el mes y por el año, etcétera? Pero ¿cómo calculo el ticket promedio? Ok, yo siempre el ticket promedio primero se lo recomiendo que lo vean a largo plazo. O sea, le diría que es una herramienta que debemos medir en por lo menos un mes. O sea, digamos, siempre debemos medir el ticket promedio de un mes y de ahí lo medimos hacia adelante con una Okay. comparativa mensual y después anual. ¿Cómo la sacamos? Es muy fácil. Son todos sus ingresos dividido para el número total de facturas. Eso o a facturas me Ok. refiero a tickets, no sé, ahí sí me corriges, amigo, cómo lo manejan, si es como tickets o recibos o como número de clientes totales atendidos. Lo podríamos decir. Ticket está bien. Entonces, el ingreso de un día dividido entre el número de tickets que hubo eh, en ese día y eso me da cuál es el ticket promedio. Sí, pero como te decía, para mí sí es muy importante que lo veamos como un mes. Entonces tomo Ok, todas mis ventas del mes y le divido ok, para todo el número de clientes que vi ese mes. Y ahí ya me ok, va a dar el ticket promedio, porque claro, a veces también tenemos que tener muy claro que nuestra profesión y que nuestros servicios son muy cíclicos, dependiendo de la temporada, dependiendo del día, del clima, de tantas variables que a veces tenemos en nuestra vida diaria, el servicio nuestro veterinario es tiene mucho impacto con cualquier otra de estas herramientas o temas externos. Entonces, sí se vuelve cíclico y para mí es muy importante compararlo mensualmente. ok. Entonces, todo lo que ingresó en el mes dividido entre el número de tickets de todo el mes. Correcto. Ahora, eso en términos generales para un hospital veterinario general o una clínica veterinaria general nos va, nos va a servir, pero ¿qué tanto nos vale la pena para un hospital de multiespecialidad dividirlo por especialidades o si entran dentro de ciertos grupos como cirugía, etcétera? O sea, qué tan importante, Esteban, no sé ser más específicos? Ok, lo que les quiero decir con el tema de ticket promedio que es muy importante es qué significa o cómo nos puede ayudar esta herramienta. Ok, Primero, es una forma para nosotros medir si es que estamos sacándole el potencial total a nuestros clientes. Segundo, que si yo lo comparo, por ejemplo, con un mes, puede que un mes haya tenido yo más consultas, tuve más volumen, pero el momento que calculo mi ticket promedio y tengo un ticket promedio más bajo, eso me puede significar y me puede decir que estemos, digamos, o que no estemos haciendo un buen trabajo de vender buena medicina. Entonces ya sería una primera alarma que yo esté viendo que mi ticket promedio, primero si es que ya veo un trend que está yendo hacia abajo y mi ticket promedio está bajando, es la primera alarma de que algo está pasando en mi clínica. Si yo veo que ok, mi ticket promedio está subiendo, es muy bueno. Eso es lo que me interesa. ok, Porque a veces lo único que queremos comparar es el número total de clientes. Decimos, sí, vi más.
Y sí, vendí Ok. más, pero claro, puede que esté trabajando más sin que volverme más eficiente. Entonces el ticket Ok, promedio entonces, es antes de eficiente. entrar a la especialidad, a dividirlo por especialidad para tener datos más específicos, lo primero lo que tendríamos que hacer sería eso, justamente cómo hacemos, cómo sabemos cuál es su ticket promedio y cómo es que vamos a aumentar el ticket promedio. Bueno, pues si dentro de las consultas vendemos algún medicamento, hacemos estudios complementarios, entonces obviamente ese ticket será más elevado si aumentamos. Entonces sería una forma de buscar herramientas de cómo estrategias, como dices tú, de vender mejor medicina, porque al final tenemos que vender estos estudios con una intención, obviamente, pero sería el primer punto que tú consideras, ¿no, Esteban? Correcto, o sea, para mí el ticket promedio va a venir de la mano con ofrecer mejor medicina. Si es que estamos haciendo medicina muy básica, seguramente nuestro ticket promedio se va a quedar muy abajo porque quiere decir que no estamos ofreciendo estudios complementarios de imagen o de laboratorio. Entonces son las primeras muestras que nosotros tenemos que ver. Entonces el ticket promedio nos puede decir muchísimo si lo comenzamos a comparar mes a mes y año por año. Entonces nos va a mostrar un Ok. crecimiento, digamos, de la eficiencia y también un crecimiento óptimo de lo que, del hospital en nuestra clínica. A veces nos dicen el ticket promedio lo mínimo que tenía que ser es el costo de la consulta, pero me consta, porque en experiencia propia, a veces ni las consultas cobramos las de seguimiento, ¿no? O cobramos menos por seguimiento, entonces ni siquiera, a veces es menor todavía ese promedio. Tenemos un comentario de Alex. Alex, platícanos, ¿qué nos está preguntando? Hola, Iker. Hola, Esteban. Buenas noches. Oye, a ver, es que justo tengo un comentario aquí de Carlos Fernández que dice que ellos obtienen su ticket promedio por línea de negocio y creo que tiene que ver porque tú estabas hablando de ser más específico, Iker. Y Sí. entonces podemos tener diferentes tickets promedio, uno global de todo lo que sea la cuenta de ese cliente, pero además tener tickets promedio que tengan que ver con la parte médica, con la parte de alimentos, con la parte de diagnóstico, podría irse dividiendo así, ¿no? Ese es el comentario que quería poner sobre la mesa para que lo comenten. Gracias. Bueno, ahí, Esteban, ya me ayudarás tú, pero dependerá mucho de cada modelo de hospital, ¿no? Porque hay hospitales, por ejemplo, que cobran la cirugía e incluyen medicamentos y el seguimiento y demás. Hay algunos otros hacemos el costo de la cirugía más los extras. Entonces ahí cada hospital tendrá que buscar su modelo ideal para poder hacer esto. Pero con respecto al comentario del doctor, pues mientras más tengamos forma de hacer seguimiento por línea de negocio, por ejemplo, solo los que entran en cirugía, cuál es el ticket promedio de los que entran en cirugía, cuál es el ticket promedio de los de consulta, por ejemplo, de dermatología, cuál es el ticket promedio de oncología, pues mientras más información sería mejor, ¿no, Esteban? Claro que sí, ahí es donde vienen, por ejemplo, muchos nuestros aliados estratégicos, especialmente ya todo el tema de farmacéuticas y demás, porque ahí es donde podemos jugar. Por ejemplo, si es que yo quiero ver mi ticket promedio solo de dermatología, ¿cómo puedo yo aumentar fácilmente mi ticket promedio en dermatología? Muy sencillo, poniendo un producto complementario a ese servicio como obviamente ya puede ser shampoos, apoquels, etcétera, los Cytopoints, cualquiera de estos productos extra farmacológicos que nos van a permitir complementar ya nuestro ticket y elevarlo. Entonces siempre buscamos eso. En todos los departamentos nos va a interesar hacer eso. ¿Qué pasa si hablamos de cirugías? Ok, la gran mayoría seguramente estamos haciendo exámenes prequirúrgicos para entrar a cirugía, pero ¿cuántos de ellos, por ejemplo, estamos poniendo o tratando de vender, incluirles noches extra de hospitalización para la tranquilidad de nuestro del propietario mismo de la mascota? Claro. Simplemente en el volumen, y esto es muy importante cuando hablamos de ticket promedio, es el volumen. A veces 5 o 6 dólares extra por consulta al final del mes, si es que estamos hablando que hacemos 300, 400, 500 consultas, ¿cuánto significa 5 dólares extra por consulta por 500 pacientes que estamos viendo mensualmente? Claro. Entonces,
un pequeño cambio nos va a significar monetariamente un gran cambio a final del mes. Entonces, es la importancia de también poder identificar estos departamentos y poder complementar con servicios extra que podamos nosotros trabajar. Entonces, bueno, y además tenemos tickets promedio, por ejemplo, los tickets promedio de las consultas, por ejemplo, de oncología, pues van casi automáticamente con hemogramas, con químicas, etcétera. Los tickets promedio de consulta de ortopedia casi van automáticamente con tomografías, con rayos X, etcétera, y muchas veces asociados a cirugía. Pero también eso nos sirve para tomar decisiones. Un poco alcancé a leer ahí un mensaje que salía de que las consultas de fisioterapia difícilmente tienen chance de tenerle cómo agregar extras a los servicios. Y bueno, tendremos que ir determinando en dónde queremos invertir el tiempo de nuestros veterinarios en justamente por hora o por consulta o ver cuáles son las más redituables. Pero bueno, entonces, para cerrar ticket promedio, hay un dato que ahora en la cumbre tuvimos, en la cual en México, en promedio, el 42% de los propietarios van una vez o dos veces por año al hospital veterinario. Significa que en esa visita que tenemos porque se le rompió la uña, porque tiene un tumor grandísimo, por lo que sea, o sea, de lo más sencillo a lo más complicado, quizás esa es la única visita que tenemos de ese paciente a nuestro hospital en el resto del año. Si no queremos que nuestros médicos vendan, sí su obligación sería que médicamente le recomienden todo lo posible para que esté bien ese paciente. Significa dietas, medicamentos, bajar de peso, estudios complementarios, revisar dientes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar muy en serio que esa visita que estamos teniendo, si no lo vemos como venta, sí tenemos una obligación como proveedores de bienestar, justamente de ofrecerle las mejores cosas a los propietarios. Y muchas veces decimos, no, ya es mucho, no va a querer, y la gente muchas veces te agradece que le resuelvas todo en una sola visita, ¿no? Yo creo que también tenemos un ahí y es muy interesante lo que dice Iker, porque sí, yo creo que nosotros mismos tenemos un prejuicio mental. Digo nosotros mismos porque sí estoy en la misma industria, no soy veterinario, pero sí trato de meterme mucho en sus zapatos y tenemos este prejuicio justo de es que no va a querer, no va a Ujú. poder pagar. Nosotros mismos somos los primeros en que nos ponemos esas limitantes al pensar en que no podemos ofrecer un servicio extra. Y a veces son cosas muy sencillas. Les pongo, por ejemplo, casos de que para mí han sido casos de éxito. ¿Qué tan fácil es para nosotros el poder ofrecer un hemograma extra en la mayoría de nuestras consultas de medicina preventiva? La mayoría de nuestros sistemas de hemogramas nos traen, son extremadamente económicas la prueba y simplemente el hecho de poder ya ofrecerle esa opción de que tenga un hemograma a un costo más reducido por lo que va a venir a una consulta de medicina preventiva, ya le estamos ofreciendo mejor medicina. Estamos también Claro. nosotros teniendo herramientas para poder diagnosticar mejor y ver qué otros servicios complementarios igual podemos obtener y ofrecerle a nuestro cliente. Entonces, sí, es mucho el hecho de que nosotros que comencemos a romper esas barreras de decir, no, es que ya, si ya vino por la consulta dermatológica, que yo también le ofrezca el shampoo que lo necesita, lo va a comprar donde nosotros o donde alguien más Claro. y no lo queremos hacer, porque si tenemos esa barrera de que no, es muy caro, ya lo voy a comprar en el otro lado igual. Y no siempre es un tema de costos. Acordémonos que también viene como Sí, de Quaker. es de conveniencia. Ahí Exacto. está, de una vez me lo llevo y ya no tengo que pasar a la farmacia. Exacto, entonces sí, decimos no, es que hay mucha competencia en el tema de farmacia. Sí, correcto, la hay, pero sin embargo nosotros no estamos pensando en que nos interesa la conveniencia, salir con todo ya el paquete de productos desde que salimos de la puerta de nuestros hospitales. Muy bien, vamos a la regla 80-20. Esta regla es una general de los negocios en las cuales dicen que el 20% de nuestros clientes generan el 80% de nuestros ingresos, o
en algunas formas de verlo, sería el 20% de nuestros servicios generan el 80% de nuestros ingresos. O sea, puede ser por clientes o puede ser por servicios. ¿Cómo, Correcto. cómo planteas tú esto, Esteban, para un hospital veterinario? ¿Cómo podemos identificar quiénes son nuestros mejores clientes? Dedicarles un poco más de atención, que de ellos no sea la consulta de 20 minutos, que sean de 30, o que sea, no sé, o sea, dar valor en cuanto a calidad de atención y, ¿cómo decirles? Identificarlos, seguirlos, ¿me explico? O sea, ¿cómo ves tú esta regla en general para los hospitales veterinarios? Ok, ahí hay que manejar esta regla con pinzas en qué sentido, en cómo la vamos a interpretar los números. ¿Qué pasa? Digamos que tuvimos un paciente que tuvo un problema de cadera y tuvimos una operación traumatológica de reemplazo de cadera o digamos algo más técnico ahí, que es un ticket extremadamente alto. Y claro, si es que yo veo ese listado de clientes, él va a ser uno de los primeros que esté ahí, pero Claro, tuvo una visita y un ticket. Entonces, ese no necesariamente va a ser el que más me interese. Me interesa encontrar una relación entre mis clientes que más vengan, ¿ya? Y que más me estén consumiendo. Ahí viene también el ticket promedio. Entonces, divido el número el ticket total de ese cliente por el número de visitas. Y ahí me va a mostrar un poco más cuál es el número que quiero obtener para poder tener una claridad de ese cliente. Ver ese cliente y ahí sí decir, ok, ¿qué estrategias puedo tomar para poderlo vincular más y que venga más a mi clínica y ofrecerle otros servicios? Porque sé que va a ser mi número uno, que le interesa venir, está viniendo seguido. ¿Cómo puedo fortalecer ese vínculo? ¿Qué le puedo ofrecer yo? Y no solo desde un punto de vista de qué le puedo ofrecer para venderle más, sino qué le puedo ofrecer para que él también sea uno de mis voceros de marketing principales. claro. Entonces, ellos son los que debemos nosotros conseguir. Bueno, y aún en ese ejemplo que pusiste de un reemplazo de cadera, pues muestra obviamente un compromiso, una disposición a invertir, o sea que yo tampoco lo descartaría. Pero en términos generales, entonces tú le das más valor a los clientes que nos visitan mayor cantidad de veces y también correlacionándolo con ticket promedio. Correcto. Aún así, eh, puedes seleccionar al 20% de tus clientes para dar a ellos seguimiento, o te enfocas más en esta regla en los servicios, lo que hablamos hace rato. Una consulta de ortopedia, pues te genera la consulta, rayos X, pruebas de laboratorio, cirugía, etcétera. Entonces, invertir una hora en esa cirugía, en esa consulta, es más redituable que una consulta de una vacuna, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo lo planteas tú cuando asesoras un hospital? ¿Cómo haces ese acercamiento inicialmente? Me gusta fijarme en dos cosas principalmente para la ley de Pareto. Uno, el inventario, que lo vamos a topar después, pero en caso de los servicios, igual, es muy importante que entendamos un tema. ¿Qué nos conviene más a nosotros hacer y qué nos da menos esfuerzo y mayores márgenes? La gran Ujú. mayoría de nuestros servicios, que son los más efectivos y nos ayudan y nos dan los márgenes más grandes, son imagen y laboratorio. Esos son los que prácticamente nos dan un margen gigante cuando ya hablamos de tecnologías como radiología digital, de ERES. Nuestro costo prácticamente se vuelve ya la depreciación del equipo, y eso nos permite a nosotros tener un margen tan grande. ¿Y cuánto tiempo nos demora tomar a nosotros una placa radiográfica? Ujú. Entonces, me interesa manejarlo así. Laboratorio, ¿cuántos de los pacientes que ingresan a consulta necesitan un examen complementario de laboratorio? La teoría dice que el Claro. 30%. Entonces, algo tan fácil de que nosotros veamos cuántos hemogramas y químicas estamos haciendo, y si es que ese número está en alrededor del 30% de los pacientes que hemos visto. Si es que no, algo está pasando. Es la primera regla que veo. Pero sí, como tú dices, ver cuál es el servicio que más margen nos da y más volumen. Entonces, claro, aquí hay una fórmula que es muy sencilla,
que claro, rotación por margen. El Ujú. margen es nuestro precio de venta menos nuestro costo. Ese es nuestro margen por la rotación. Y eso nos va a permitir a nosotros también ver cuáles nuestros mejores servicios y también es la misma fórmula para los productos. Para los productos, claro. Muy bien. Eh, no sé si hay alguna duda hasta aquí, Alex, de nuestros asistentes, Mm, si no, para continuar con el siguiente punto. No, en realidad, Iker, relacionado con este tema, no. Yo estoy aquí seleccionando algunas cosas por si salen al ratito, si no se las menciono, pero sí, sigan adelante. Muy bien. Ok, eficiencia del personal. Eh, dice maximizar recursos con el equipo actual mediante organización y foco. Eh, realmente aquí es importante comentarlo que la Asociación de Hospitales el año pasado en Master Series estuvimos justamente hablando contigo, Esteban, y con otro ponente que ahorita se me fue el nombre, perdóname, Con Amy. eh, Amy, perdón, justamente de la utilización de los auxiliares y demás. ¿Por qué? Porque la hora dedicada de un médico especialista a un paciente tiene que ser enfocada específicamente hacia diagnóstico, tratamientos y demás. No puede estar enfocado hacia tomas de estudios y demás. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque el costo es mayor. O sea, no es lo mismo que yo, como médico especialista o el responsable, me ponga a tomar rayos X que un auxiliar que el costo por hora es menor. O sea, suena feo, pero es la verdad. Es decir, tenemos que saber para qué. Un poco de repente les decía, bueno, si necesitamos copias, pues ni modo que mande a mi médico especialista. Lo sabe hacer, me puede sacar unas copias, pero realmente vale la pena que él gaste 15 minutos tomando unas fotocopias o puede ir cualquiera. Y entonces, en ese sentido, tenemos que optimizar los tiempos y las formas para que justamente con el personal que tenemos seamos más eficientes. Y si necesitamos más gente, tratar de contratar gente de niveles un poco más bajos, si con eso vamos a resolver la problemática que estamos teniendo. Un poco por ahí va esta cuestión de eficiencia personal o qué indicadores o métricas sugieres tú para medir la eficiencia del personal veterinario o técnico. Quiero primero tocar un punto que ya mencionaste, que es importante en muchas de mis consultorías. Lo primero que veo es que el médico veterinario de cabecera, primero, no es necesariamente el que está siempre atendiendo al cliente, sino está mucho en la parte de atrás, como tú dices, resolviendo temas operativos, tomando placas, haciendo exámenes, y no es el que le está dando la Yendo al cara, banco. yendo al banco, yendo a hacer cualquier cosa, menos a atender al cliente. Y yo les pregunto, y seguramente todos los médicos veterinarios acá, ya con un poco más de experiencia, me van a poder responder. Es mucho más sencillo que les acepten a ustedes cualquier tipo de examen complementario que a uno de sus médicos jóvenes. Entonces, entre más consultas ustedes puedan ver y casos complicados ustedes puedan ver, les aseguro que su ticket promedio se va a elevar sustancialmente. Ok, Entonces, es uno de mis puntos importantes cuando hablamos de eficiencia. Sí, ok, el médico veterinario, mi mejor médico que tiene muy buena capacidad de convencimiento, ¿para qué lo estoy usando? Le estoy dando la opción de que que pueda atender la mayor cantidad de consultas o le estoy quemando haciendo cualquier otra actividad extra que no debería estar haciendo. Tengo que poner a mi mejor delantera para poder hacer los goles. Entonces, para mí es muy completamente de importante esa acuerdo. parte. Poner, poner a la gente en el lugar que mejor desempeño va a tener. Muchas veces neceamos en que queremos que un médico, por ejemplo, que es muy bueno operando, a fuerza pase consultas, a fuerza consiga no sé qué, a fuerza, y realmente lo que estamos haciendo es forzando cosas que quizás no son naturales para cada una de las personas. Tenemos que buscarles la posición adecuada. Ahora, eh, vamos en estas cuestiones. ¿Cómo vamos a medir justamente
a la eficiencia de este personal médico? Digo, evidentemente estará dependiendo de la posición en la que le estemos platicando, pero vamos a hablar de un médico general. Un médico Oye, general que pasa consultas, ¿cómo podemos empezar a medir? Sí, Alex. Iker, perdón, es que antes de que avances con este tema, Ujú. alguien en el público dice, Migue, dice que si nos puede repetir, Esteban, lo de la rotación. Esteban, please. Ok, vamos, lo del ticket promedio. Se lo repito para que lo tengan claro. Entonces es sus ventas, ya menos sus costos, eso les va a dar ya su margen, ¿cierto? Y eso por la rotación, o sea, por el número de servicios que hayan visto o el número de productos que hayan vendido. Y eso les va. Entonces, en un ejemplo, para un producto específico, se va a llamar producto A, lo vendemos en 100 pesos, me cuesta 50, eso cuesta 50 pesos, lo vendí 10 veces en el mes y eso me da un número 500. ¿Qué hago con eso, Esteban? O sea, con eso puedo saber el valor de ese producto en una cantidad de tiempo, en un círculo Eso de lo que tiempo. me dice es la contribución total a la venta. Entonces, entre más alto sea ese número, más importancia yo le puedo dar, tanto a ese servicio o a ese producto. ¿Y recomiendas hacer esto mensualmente o Mm, semestralmente? Porque hay productos, por ejemplo, que no se venden mucho, pero cuando se venden son un trancazo. O sea, también es un factor, digo, salvo que te acabe la caducidad, hay cosas que tienes que tener, ¿no? Así es. Y ahí también viene otro tema cuando hablamos de inventario de, ok, ¿cómo voy a manejar mi inventario? O sea, sí, hay que aprovechar promociones, pero ¿hasta qué punto me interesa sobreestoquearme por 1 o 2 puntos extra o 3 puntos extra al margen? Va a depender Claro. mucho de la rotación. Entonces, sí es importante también que lo vean eso y como te digo, ahí te va a dar claramente el margen. Si es que es un producto que, qué sé yo, te lo vendes en $100 y como vas a manejar solo el margen y te cuesta $5, ya tienes 95. Por uno que vendas, te va a dar 95 dólares ya el valor. Entonces, es muy fácil poderlo comparar y de ahí sí ya solo ponerlo en orden para tú identificar cuáles son esos productos que más te interesa tener, porque estamos comparando con margen. Y ahí, a ese 20%, estar extremadamente pendientes de tener siempre el stock correcto y que tengamos siempre ese producto a disponibilidad. Perfecto. Creo que queda bastante claro, Esteban. Ahora sí, regresamos a eficiencia del personal. Hablamos de cómo poder tener indicadores o métricas sobre cierto personal para poder medir la eficiencia. ¿Hay algunas sugerencias que nos puedas hacer? O sea, entendemos que depende la posición, depende del enfoque del hospital, depende de muchos factores, pero ¿podemos ir a un ejemplo general, Esteban, que nos puedas ayudar? Ok, primero, lo primero es que les puedo decir es comparar manzanas con manzanas, peras con peras. Como tú dijiste, Iker, hay que comparar bien nuestro equipo. Entonces, si yo tengo un grupo de médicos residentes que son los que hacen los turnos de noche, pues haré una comparativa de ellos. Si tengo un grupo de médicos que solo se dedica a hospitalización y están atrás, ok, ¿cuál va a ser la medición que yo puedo utilizar para ese grupo? Si tengo un grupo de clientes, de médicos veterinarios que solo se dedican a hacer consulta, ¿cuál va a ser su métrica? Entonces, compararlos cada uno porque sería injusto que yo les meta en un mismo lugar. Sería injusto que yo trate de medir el ticket promedio de uno de mis cirujanos porque obviamente los casos de él van a tener un ticket muchísimo más alto. Entonces, no necesariamente va a ser una batalla justa del uno con el otro. Entonces, sí, primero saber cómo comparar peras con peras, manzanas con manzanas, para que sea justo también para nuestro equipo, que claro, luego lo que nos interesa es el tema de la retención. Como yo Claro. les diría que lo podrían manejar, también para mí es algo que lo veo mucho, que son ingresos generados por cada uno por horas trabajadas. Ok.
Ahora, pero vamos a lo mismo. Como dices, si tienes un cirujano, pues con una sola cirugía va a generar a veces más que lo que un médico pasó 20 consultas en un día, ¿no? No sería justo. Y al final la consulta es el alma del hospital, así que necesitamos tener esas 20 consultas para ahí generar una cirugía y que de ahí va a pagar va a llegar, perdón, directo al ticket del médico que va a hacer la cirugía. Pero bueno, regresando a esto, ¿cómo podemos reubicar al personal en las zonas en las que más brillen? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Porque a veces cuando estamos en el día a día en nuestros hospitales, parece increíble, pero nos cuesta más trabajo hacer una radiografía del hospital, porque estamos viendo en el día a día a las mismas personas en el trajín normal, etcétera. Eh, pero en este caso, ¿cómo podemos hacer una valoración lo más fría posible para decir, a ver, necesito a B y C en esta posición, a C y D en esta otra, a D necesito sacarlo, a B necesito... ¿Cómo sugieres hacer esa aproximación? Porque, insisto, cuando estamos en el día a día, a veces nos vamos por quién nos cae mejor, a veces nos guiamos por la amabilidad, a veces nos guiamos porque estamos enfocados ahorita en atención a clientes y no tanto en, no sé, y tenemos un médico que quizás es muy bueno generando ingresos. Entonces, ¿cómo recomiendas hacer esa primera aproximación, Esteban? Ok, yo primero ahí les diría que sí, hay un tema que está desarrollándose también en Latinoamérica, que es el tema de consultores veterinarios que somos expertos o de gente también muy experta y muy líder en el tema, como pueden ser Alex, como puede ser Iker, como puede ser muchos de los exponentes que tenemos en México y que también son dueños de clínicas y hospitales veterinarios. Como tú mismo dijiste, Iker, el momento en que nosotros estamos en nuestra clínica, ya todo lo vemos con otra perspectiva. Y sí necesitamos a veces movernos y cambiar y que alguien nos ayude a ver con otros ojos nuestra clínica veterinaria. Y puede ser tan fácil como decirle a otro colega, a otro amigo que tenga un hospital o clínica, oye, ¿qué te parece si yo le echo una ojeada a tu hospital un día y tú le echas una ojeada a mi hospital otro día y dime qué piensas? Y comenzar a ver dónde son lugares o cuellos de botellas que capaz entre nosotros mismos podríamos comenzar a identificar. Eh, sí hay otras culturas, por ejemplo, como la americana, la europea, donde hay mucho de esto, donde decimos, no, ok, ¿qué más puedo mejorar? ¿Qué no estoy viendo y qué puedo hacer mejor? Entonces, primero tratar de abrirnos a eso y es algo tan sencillo como confiar en un colega, en un amigo que también tiene una clínica veterinaria, un hospital veterinario y que venga y nos diga cómo lo ve, qué es lo que está viendo que podríamos cambiar y mejorar. Otra de las cosas que para mí es muy básica y que muchas veces la dejamos, digamos, como en el aire, es el hecho de poder tener, y siempre se lo repito y lo seguiré repitiendo, descripciones laborales, perfil laboral y un reglamento interno. Para mí son las tres cosas más básicas de cualquier departamento de recursos humanos, pero ¿qué es lo que me he encontrado mucho? Que lo primero que me dicen es, sí, ya las hice yo. Entonces es el mismo dueño, el mismo propietario, el mismo administrador el que las hizo y no las hizo las personas que están en el puesto. Claro. Entonces comenzamos a los que primero nos podrían decir cuáles son sus mayores fortalezas, nosotros les estamos dando las reglas del juego y no va así. Cualquiera de esos documentos debería trabajarse con ellos, que son los que nos van a dar las mejores ideas y ellos mismos, si los escuchamos, nos van a decir dónde van a ir mejor y qué procesos podemos cambiar para que no tengamos estos cuellos de botella. Y complementando un poco, Esteban, también podríamos hacer retroalimentaciones 360 sobre cuáles son los colaboradores. Muchas veces la misma gente sabe
quién es el doctor jetón, quién es el doctor bueno, quién es el doctor que nos, o sea, y en este caso, el vamos todos a evaluar a Esteban. A ver, y bueno, obviamente discretamente y teniendo información, pero así ir con cada uno y la verdad es que luego se lleva unas sorpresas, ¿no? Porque la imagen que a veces podemos llegar a tener de alguien es muy diferente a lo que se vive en el día a día ahí ahora sí que en la trinchera, ¿no? Y que solo quiero igual mencionar algo importante ahí. Es muy importante que no solo lo midamos, porque ¿qué es lo que hacemos? Medimos cuando tenemos un problema y de ahí no lo volvemos a medir por un año más, por 2 años Claro. más. Lo medimos una vez y no lo volvemos a medir. ¿Y qué pasa? Puede ser que ese mes esa persona tuvo un problema súper feo personal y todo el mundo lo está haciendo pedazos y nosotros lo terminamos de crucificar. Claro. Entonces, este tipo de evaluaciones no es una evaluación. Si ya nos metemos a hablar de evaluaciones 360, es un proceso continuo que tiene que ser mensualmente, trimestralmente, pero no se puede, o sea, no se puede dejar de hacer. El momento que se comienza, ya no se deja de hacer, porque ahí es donde vienen los sesgos y podemos comenzar a tomar malas decisiones. Alex, tenemos ahí unas preguntas. Sí, a ver, Esteban e Iker, es que aquí hay una de José Luis Chimelo que además me da mucho gusto recibir. Saludos, José Luis. Y tiene que ver con el costeo de nuestras cirugías, que yo creo que en términos generales lo estamos manejando muy mal. Mira, José Luis dice, ¿cómo evaluamos a los médicos que hacen cirugía, pero además están en consulta, pero pasan mucho tiempo en quirófano y hacen las cirugías que otros doctores están remitiendo, ¿no? Ahí mismo dentro del hospital. Creo que esto tiene que ver con cuánto cuesta la hora del cirujano, cuánto cuesta la hora del anestesista, del ayudante, y partir de ahí como para poder decir, ok, entonces mi cirugía debería de costar X cantidad. Y Claro. obviamos el tiempo, el costo del tiempo de cada uno de esos participantes en ese procedimiento, ¿no, Esteban? Creo que es un error común. Sí, primero que es un error común el solo pensar, digamos, primero son lo que tú estás mencionando, Alex, y lo segundo, el costo oportunidad. Es muy común que también veamos que todos los servicios los tenemos con externos, especialmente los de mayor ingreso. Como les decía, temas de laboratorio, temas de radiología, temas de ecografía y cirugía. O sea, para mí, todo hospital debería tener un cirujano siempre en planta, un ecografista siempre en planta, un laboratorista siempre en planta. Si es que no, por lo que son lo que más volumen y márgenes nos dan, porque una cirugía nos da muy buenos márgenes, se lo estoy dando al especialista. O sea, sí es importante que nosotros desarrollemos esas habilidades que para mí son las más importantes tenerlas ahí. Me ha pasado mucho que vamos a clínicas pequeñas y están tercerizando muchísimo de los servicios, especialmente de ecografías básicas y de cirugías básicas. Y claro, ya los números se les comienzan a elevar y dicen, es que estoy trabajando mucho y no estoy haciendo dinero. Y es porque lo estamos entregando. Entonces también tenemos que encontrar un equilibrio y comenzar a desarrollar a nuestro equipo para que lo pueda hacer. Volviendo a lo que también decías, Alex, sí, va a ser muy difícil y no tenemos una fórmula perfecta y no les voy a poder dar una fórmula perfecta de cómo medir un caso como el que ustedes tienen. Pero sí les puedo decir que si les está solventando X número de cirugías complejas, les aseguro que va a ser una persona que si es que se fuera, nos va a golpear en los números y que nos interesa retener. Bueno, yo una cosa que quisiera complementar es que muchas veces cuando tenemos combinado lo que habla Esteban, en la que viene un tercero a hacer una cirugía, pues este tercero nos cobra una cantidad por honorarios y sobre eso sacamos los costos y normalmente esas cirugías son mucho más elevadas. Pero cuando hacemos la interna, decimos, bueno, pues que está fácil.
Y entonces decimos, voy a cobrar X cantidad, voy a cobrar 3,000 pesos por la cirugía porque es algo sencillo, no sé qué. Yo lo que les digo es, ¿qué pasa si tú no estás? Si tú estás de vacaciones, es domingo y necesitas hacer una cesárea. Es algo relativamente sencillo, rutinario y demás, pero ¿quién se va a levantar de su casa para irte a hacer esa cirugía, para resolver el problema y ejecutarlo? ¿Cuánto te va a cobrar? Y eso tendría que ser lo que cobremos siempre. O sea, tendría que ser lo mínimo que tenemos que considerar. Y otro factor también, respondiendo al doctor, pues tendrías que valorar en dónde te conviene más tener ese médico. Si es muy buen cirujano, pero se tarda mucho, tendrías que sacar el costo por hora. Ahora, puedes tener un cirujano muy bueno que opere rápido y lo resuelva rápido, y eso no significa que tienes que cobrar menos, porque también su expertise vale. Entonces, no va en proporción necesariamente por horas y por dificultad. O sea, tiene que ver la dificultad, los riesgos, quién más lo puede resolver, si es una de alta especialidad que no en cualquier hospital se lo van a resolver. O sea, hay muchos factores que tiene que considerar para poder determinar si ese médico está haciendo lo correcto. Ahora, si son cirugías rutinarias y tarda 2 horas, 3 horas en una esterilización y con eso ya no pasó consultas y no le importa dejar a la gente esperando y demás, pues quizás está mal planteado el funcionamiento de ese médico en esa área. O lo hacemos más rápido o dejamos dividido para en las mañanas cirugías y en las tardes consultas. O sea, la respuesta lamentablemente creo que la tiene que tener directamente el doctor dependiendo de las necesidades de su hospital. Pero bueno, Claro. espero que estas cosas que estamos comentando más o menos le hagan sentido y en este caso subir costos por quirófano, por cirugía, y con eso decir, bueno, pues me vale más la pena tener a este doctor operando que pasando consultas y mejor le pongo a otra persona que pase consultas, que es más sencillo porque ahora es más difícil encontrar quién pueda operar. Y Alex, ¿hay también, alguna otra? Ah, perdón. Sí, Esteban. y que solo para complementar, a veces tenemos gente que es difícil de medir, por ejemplo, un director médico. No necesariamente va a ser el que más consultas vea, pero sí va a ser el que más problemas médicos me resuelva. Y no Claro. necesariamente en sus números se va a ver reflejado muchísimas consultas, pero me está cubriendo un montón de fuegos. Estoy invirtiendo en mi tranquilidad como dueño, como propietario. Entonces, ¿cuánto quieren ustedes a veces invertir en esa tranquilidad? Muchas veces, por ejemplo, cuando ya comenzamos a tener una estructura más grande, nos obliga a tener a veces ese personal extra que puede estar para cubrir fuegos. Por ejemplo, en mi caso, yo podría operar las 24 horas con 4 médicos veterinarios para que trabajando todos legalmente las horas de acá en Ecuador, pero tengo que tener un quinto ahí siempre, porque si es que el uno se enferma, si es que el uno le renunció, ya tengo el quinto que enseguida me permite a mí no pegar a mi operatividad. Entonces, pago por mi tranquilidad. Y a veces me va a cambiar la eficiencia porque me dice, sí, pero es que podrías tener uno menos. Correcto, podría tener uno menos, pero podría también tener el momento en que se vaya uno o se enferme o vaya de vacaciones, complicarme toda mi operatividad. Entonces, también tenemos que pensar en la paz. Sí, o cancelar tus vacaciones, o ir a hacer una guardia nocturna cuando tú ya no quieres, o sea, muchos factores que hay que considerar. Eh, Alex, ¿hay alguna otra más o No, continuamos? o sea, Iker, lo que tenemos es aquí un par de afirmaciones de que se están dando buenas ideas. Dice alguien que se firma como iPhone de M. Podríamos al azar hacer parejas para hacer las observaciones de nuestros hospitales, es muy buena idea. Y el doctor Fidel León, de allá de Yucatán, dice, esta plática vale la pena guardarla para verla otra vez. Y sí, nada más quiero decir que la estamos guardando y les compartiremos el link en cuanto tengamos el video editado para que lo puedan ustedes revisar, porque sí, compartimos la misma opinión, estamos aquí recibiendo muy buenos conceptos. Eso nada más, Iker, adelante. Gracias. Ahora sí, Esteban, estábamos en la medición. La medición con constancia, con indicadores claves, etcétera. ¿Cuáles crees tú que deben ser los indicadores claves
que debemos estar siguiendo en un hospital veterinario para poder buscar crecer en su rentabilidad? Ok, Bueno, ticket promedio ya lo mencionamos, pero ¿qué otros más crees que tenemos que buscar? o sea, para mí algo que es importantísimo y siempre lo voy a ver es, uno, producción por médico. Sí, o sea, cuánto me vende cada médico. Como ya conversábamos, va a depender mucho de la estructura, pero es extremadamente importante. Ocupación hospitalaria, es decir, de cuántos espacios nosotros tenemos disponibilidad para tener hospitalizados y qué porcentaje promedio está siendo ocupado. Ok, Para mí es muy valedero tenerlo. Otra que también no se toma muy en cuenta y es la aceptación de presupuestos médicos. sí, ¿Cuántos de esos propietarios que están viniendo nos están aceptando todos o sea, toda la totalidad del presupuesto? No es tan fácil medirlo, pero sí es interesante comenzar a tratar de por lo menos hablar con nuestros médicos para decir, oye, de los 10 que viste hoy día o de los 15, ¿cuántos te aceptaron? Y por lo menos tener una idea en bruto de cómo estamos haciendo. Eso nos va a permitir también saber si es que estamos muy lejos del precio, si es que hay algo que no está, que no nos está logrando captar el cliente, si necesitamos un reentrenamiento para ese médico. Podemos ver igual la aceptación de presupuestos por médico veterinario para saber sí. si es que ese médico necesita reentrenamiento en proceso de ventas. Mira, Esteban, te voy a comentar una historia que me pasó a mí en un Master Series justamente. Estaba yo muy frustrado. Tengo una persona que se encargaba de ver los problemas y, como dices, apagar fuegos y esto. Y entonces, Peter Weinstein, estábamos cenando y me dijo, ok, entonces estás invirtiendo en tener una persona para atención a clientes para los clientes que ya están molestos contigo, que no te quieren pagar, que no quieren ya seguir. ¿Y qué tienes para contratar para los que sí quieren estar? O sea, entonces, un poco quisiera reflexionar esto. Y así como tenemos muchos hospitales, gente para atención a clientes para problemas, también podríamos tener un cerrador de presupuestos. La verdad, no estaría mal, ¿me explico? Si con eso vamos a aumentar el porcentaje de cirugías, el porcentaje de procedimientos, también valdría la pena tener a alguien que sea especializado en eso. No sé si es nada más hacer eso, pero insisto, siempre pensamos mucho en apagar fuegos, en resolver problemas, pero también en esta cuestión podríamos considerarlo. Sí, y ahí creo que también es importante darles el empoderamiento y las herramientas a nuestro equipo. Es muy común igual ver que sí, necesita un descuento el cliente y tiene que ir nuestro médico al superior a decirle, quiero un descuento, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo hacer? Y no Claro, le estamos dando ese empoderamiento para que él tome una decisión ese momento, porque prefiero cerrar una venta con poco menos de margen a no cerrar esa venta. Entonces, ok, correcto. ¿qué les puedo dar? Se les puedo dar, ok, van a tener ustedes para jugar hasta una consulta, hasta la totalidad de la consulta general. Si es en las noches de hospitalización, ok, van a tener hasta la consulta de emergencia ustedes para poder jugar con el cliente y darles esas herramientas. Sí, lastimosamente o comenzamos a ver que son muchas estrategias de ventas, como tú acabas de decir, y que quién tiene los closers o estos cerradores de negocio. Normalmente son los productos que se venden muy agresivamente, donde tengo dos o tres personas que están viniendo y a la cuarta ya viene el más duro a tratar de cerrar. ¿Por qué no podemos nuevamente aprender de otras industrias? Que por ejemplo eso se ve mucho en las industrias de venta de Automóviles, instalaciones compartidas, de muebles, mm, de un montón de servicios extras, donde el closer es una de las personas más importantes. Entonces, claro. le tenemos miedo a ese tipo de estrategias. Decimos, no, es lo que me tiene que pagar y ya. Sí, les entiendo. Es un precio que es algo que nosotros también tenemos que darle valor a nuestra profesión. Pero también llegará un momento donde también lastimosamente hay demasiada competencia y nosotros también tenemos que aprender a manejar nuestros precios y nuestras Alex, estrategias. tenemos un comentario por ahí.
En realidad, Iker, es más bien un comentario mío. Es que existe la figura que en algunos hospitales en México se va viendo de este representante, llamémosle representante de servicio al cliente, que no solo está encargado de resolver problemas, sino sobre todo está encargado de evitar problemas. Y que además de esa función, es ese muy buen cerrador que está mencionando Esteban, que nos da el último empuje para conseguir el sí de los clientes para lo que sea la propuesta, ¿no? Para una cirugía, un medio de diagnóstico, lo que sea. Entonces, creo que hemos estado muy preocupados en cómo resolver los problemas y tenemos que enfocarnos en cómo evitarlos. Eso por un lado. Pero además que sea alguien que nos ayude a impulsar las propuestas que nuestros doctores hacen. No, totalmente de acuerdo, Alex. O sea, al final de cuentas, podríamos empezar a considerar nuevos puestos, pero en positivo, ¿no? Para generar, ¿no? No para estar rapajando problemas y demás. Porque aparte, normalmente ese tipo de clientes se van a ir. O sea, estamos ahí para que no se hagan más grandes, pero no es para que se queden muchas veces, ¿no? No, y hay igual leí hace poco un artículo de Harvard Business Review que decía que en realidad el cliente que está extremadamente satisfecho es el que más posibilidades tiene de probar e ir a la competencia. Y me van a decir, ¿pero por qué? Porque es fácil para él, porque siempre nosotros como mentalidad humana, siempre pensamos que el césped es más verde al otro lado. Entonces, quieren, o sea, dicen, si aquí me tratan así, ¿cómo me van a tratar en otro lugar? Ok, Entonces, siempre lo van a probar, o sea, siempre está en la mentalidad de que lo vayan a probar en algún momento en otro servicio. Después seguramente regresan, pero hay más posibilidades de que un cliente extremadamente satisfecho salga para, digamos, vaya a probar en la competencia y de ahí regrese. Y ahí viene el último indicador, Iker, que no lo mencioné porque estaba guardándome para ver si es que salía algo como esto. Y ahí es el tema de satisfacción al cliente. ¿Cuántos estamos midiendo como un KPI la satisfacción del cliente? O sea, siempre. No solo el Google Review, no solo respondiendo a los malos comentarios, pero ¿cuántos estamos dándoles una encuesta al final de cada servicio a los propietarios? ¿Estamos dando esa herramienta? ¿Estamos midiendo la satisfacción de nuestros clientes? Porque claro, como decimos, o sea, teóricamente el 3% de nuestros clientes, si atendemos 100, 3 deberían estar insatisfechos. O sea, el 3%. Pero si es claro. que ya se me está sobrepasando eso, ya quiere decir que algo sí está pasando. O sea, ya a partir del 5, del 6% de quejas por cada, ya es algo que hay que comenzar a revisarlo. Entonces, estas propias encuestas nos van a poder ayudar a entender cuáles son esos puntos para mejorar. Muy bien. Esteban, vamos con el último punto, que es formación del equipo sólido. ¿Cómo construir un equipo comprometido que impulse el crecimiento del negocio? ¿Cómo involucrarlos? Eh, Antes de tener tu respuesta, eh, creo que vale la pena poner un poco en contexto. Los veterinarios no somos buenos vendedores por naturaleza. Sin embargo, si los empezamos a poner desde el punto de que su obligación, esta parte de recomendación de las mejores opciones para esa visita anual que vamos a tener nuestros veterinarios, creo que es un buen comienzo. Y por otro lado, la verdad es que queremos eh, que la gente se tome su puesto o su trabajo como si fuera nuestro negocio, o sea, como nosotros mismos lo hacemos. Y eso también es injusto. Es decir, tenemos que ser realistas en esto. Hay gente que de verdad se pone la camiseta y lo hace muy bien, pero otra vez, tiene que tener ciertas limitantes o ciertos límites en cuanto a esto. Pero bueno, quiero escucharte, Esteban,
¿Cómo tú ves esto en términos generales? Porque esto no es, no es un comentario mío. En general lo vemos así, como que no es que no se ponen la camiseta, es que no quieren trabajar, es que no están comprometidos, es que no les importa, es decir, muchas quejas, pero ¿cómo lo ves tú en términos generales? Y yo creo que ahí hay dos puntos importantísimos que tocar. El uno, que querramos o no, hay un cambio generacional que está complicado, que está difícil. Son nuevas generaciones que todavía no entendemos bien cómo trabajar y qué es lo que en realidad quieren. Igual, se ha hecho investigaciones y todavía no se llega a entender qué es lo que buscan estas nuevas generaciones. Y supongo que con el tiempo nos van a poder dar un poco más de respuesta ya la parte ya científica de la parte psicológica de qué es lo que buscan. Pero nosotros estamos pidiéndoles que se comprometan con nuestros hospitales y qué tanto nosotros nos estamos comprometiendo con ellos. ¿En qué sentido? En respetar sus horarios, en respetar sus días libres, si los tienen, en no sobrecargar, o sea, en la parte económica, monetaria, en el crecimiento. Y no solo en el crecimiento, me refiero profesional, sino también como persona, como ya un tipo coaching. ¿Cuánto nosotros nos estamos comprometiendo con nuestro equipo para que mejore? Entonces le pedimos mucho o sea, a veces les exigimos, sí, es que no se están quedando hasta tarde para solventar el caso y les importa un comino todo el caso y demás. Ok, lo entiendo, pero también es su tiempo libre y a veces no siempre lo respetamos. Entonces sí, igual es mantener un equilibrio, podamos sacar el mejor provecho para obtener esta validación, ¿no? Lo otro es también involucrándoles. Igual, como les mencionaba hace poco, estamos pensando en eficiencia, estamos pensando en rentabilidad y ni siquiera nos acercamos nosotros a ellos a preguntarles qué creen que podíamos hacer para mejorar. Y después nos preguntamos por qué no se comprometen o por qué no nos siguen, porque seguramente no les estamos involucrando lo suficiente para que también se sientan valorados en nuestro hospital. Claro. Sí, en general recomiendan ese tipo de decisiones, inclusive el desarrollo de los perfiles de trabajo, de los procesos, involucrar a parte del staff para que justamente formen parte de esto y poder escuchar lo que opinan y poder hacer esto. Eh, los core values o la cultura interna, eh, ¿crees que también puede formar parte de formar esta cuestión de pertenencia a un hospital, de orgullo hacia el hospital o deseo de crecer una carrera entre un hospital? ¿Crees que estos core values y la cultura sea importante? Yo creo que es extremadamente importante. Muchas veces nos hemos enfocado tanto en el trabajo, que tampoco nos damos el chance de poder tener reuniones con ellos, de poder tener un pequeño agasajo, una pequeña retribución, una pequeña celebración. Ok, chicos, llegamos a la meta este mes, vamos a traer, sí, cosas, vamos, por ejemplo, el anterior mes rompimos un récord de venta del hospital. Les dijo que, ¿saben qué? Vamos a hacer una parrillada. Y armé una parrillada para todo el equipo. Y sí, nos reunimos poco tiempo, pero por lo menos pudimos compartir entre todos. Entre todos estuvimos ahí y lo celebramos. Ujú. Entonces, es también cosas muy pequeñas lo que nos parecen a veces ya, o decimos que están un poco, digamos, como cursis, pero también todo el mundo es lo que está buscando. También ya se está hablando mucho que ya no es solo la retribución económica, sino también lo que buscamos es mucha retribución en experiencias. Ok, al médico que más vendió, que más consultas atendió,
ya no les interesa no solo el bono económico, sino también buscar esta experiencia. Sí, vas a tener una cena para ti y una persona más en este restaurante. Vas a tener la opción de irte en un día libre o vas a tener pagado una noche en esta hostería. O sea, experiencias. Las nuevas generaciones lo que buscan son experiencias. Ya no es solo la retribución económica. Creo que también nosotros hemos caído en un juego peligrosísimo, que es en que todo tiene que ser bajo comisión. La comisión de esto, la comisión del otro, la comisión a mi comisión. Y lo que no nos damos cuenta es que también nos estamos jugando, porque es un arma de doble filo, donde comienzan a vender servicios que no son necesariamente o no los necesita el cliente, y se vuelve una competencia también entre ellos mismos, que afecta también la cultura. Entonces Claro. yo soy muy partidario prefiero tener muy buenos sueldos con metas que no necesariamente vayan atadas a solo a las ventas, para que justamente con eso nosotros podamos mantener y manejar una cultura un poco más equilibrada. Muy bien, tenemos a Alex con algunas preguntas y pues ya tenemos que ir cerrando, mi querido Esteban. Eh, Digo, ahorita te daremos las gracias, pero de verdad ha sido muy productiva esta charla que hemos tenido. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Sí, no, confirmo lo que dice Iker Esteban, muchas gracias. Mira, tengo a Carlos Fernández opinando un par de cosas que me parecen completamente correctas. Un cerrador de oportunidades, volviendo al tema de esta posición de prevenir problemas, pero además servir como vínculo entre las partes médicas y las partes de servicio al cliente y todo lo demás. Entonces, dice Carlos, sí es muy buena idea, nada más que tiene que ser alguien médico que entienda muy bien toda la parte técnica. Bueno, uno es que entienda la parte técnica, como bien dice Carlos, pero otra es que entienda muy bien la parte ética de no vender cosas que el cliente y que el paciente principalmente no necesita. Entonces, ahí tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, empezamos a provocar sin querer impulsar servicios que no se necesitan, porque estamos exigiendo alcanzar ciertas metas y todo lo demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Pero además dice que ellos involucran mucho al personal, a todo el equipo, en todo el desarrollo, el diseño de los procesos, para que sean parte de la solución y se comprometan con ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene toda la razón. Hubo alguien, y déjame decirte quién fue, Cristian Casillas, que dice que Ruiz, que muchos de ustedes conocieron ahora en Master Series, dice que Ruiz en su página tiene un perfil de puesto para ese manager que previene fuegos, pero que los controla cuando ya se iniciaron, ¿no? Esos fuegos, y que se encarga de mantener la satisfacción del cliente. Entonces, esta la menciono simplemente para que vayan a echarse una visita a la página de Ruiz, ahorita la compartiremos, para que puedan ver ese perfil de puesto. ¿De qué se tiene que encargar este encargado, este manager de servicio al cliente, ¿no? Ujú. Muy bien. Este, Esteban, algo con lo que quieras cerrar. La verdad es que hemos tenido conceptos muy buenos de tu parte el día de hoy. Te agradecemos mucho. Gracias por tu tiempo, por tu facilidad para compartir. Y pues no sé si quieras cerrar con algo en particular que quieras comentarnos. Sí, primero, como ya hemos mencionado, o sea, para mí el tema de rentabilidad viene primero de tener un muy buen equipo, muy bien entrenado. O sea, el primero, como hablábamos, alguna vez conversamos igual el anterior año en Master Series, no es el hecho de solo entrenar una vez. El entrenar es una y dos y tres veces, y seguir entrenando a nuestro personal, para que nuestro equipo sea nuestra mejor arma de rentabilidad y de ventas.
Creo que es muy importante entender los pasos que tenemos que tener. Si no tenemos un buen equipo, pues no tenemos prácticamente manera de vender. Entonces sí le recomiendo que una de las que lo podamos enfocar nuestros esfuerzos también en poder tenerlo siempre pendiente de qué entrenamiento médico necesitan, qué entrenamiento de ventas, porque también para nosotros es muy fácil decir, sí, ya te di las herramientas, ya vino la casa comercial a entrenarte del producto, entonces ya sabes vender. Y no tiene nada que ver, y no es lo mismo que tengan el conocimiento técnico del producto que el conocimiento de cómo venderlo y ofrecerlo. Entonces, preocuparnos de nuestro equipo y que tengan esas herramientas. Muy bien, pues Esteban, si me das la oportunidad, podemos compartir tus datos. Podemos compartir tus datos en el chat con todos los directores de hospitales y pues que tengan cualquier duda te contacten, asesorías te contacten. No sé si quieras decir algo sobre eso. Sí, Sé que has estado aquí. Ah, ahí justamente está la... les acabo de poner ahí mis contactos. Pueden verme, buscarme en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en WhatsApp. Estoy en cualquiera de las redes sociales. Síganme en TikTok también, donde más contenido estoy subiendo. Prácticamente uno o dos videos semanales con tips distintos para poder mejorar pues nuestra industria y nuestros hospitales. Y primero también agradecerles a todos por estar aquí presentes, a Ambet también por todo el soporte que me permite también compartir con esta gran grupo de personas que la verdad Ambet para mí, como siempre digo, es uno de los eventos más especiales a los cuales voy porque claro, están ahí todos mis grandes amigos y he hecho grandes amistades allá, así que les agradezco por permitirme compartir una vez más con ustedes. Gracias, amigo. Buenas noches a todos. Gracias, Winnie. Gracias, Alex. Gracias, Armando. Gracias, Carla. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Muy buenas Gracias, noches. que tengan Hasta muy buena luego. noche.